Sí, la verdad que es como vos lo has dicho, un cambio de paradigmas. Antes parecía que era una cosa más lapidaria, si se quiere, ¿no? Con un pronóstico más sombrío, o muchos pacientes, ¿no es cierto?, aún conservan la idea de que si tengo diabetes me van a cortar la pierna, me voy a quedar ciego, o voy a tener que usar insulina, o voy a tener que usar esos remedios que los tomas y se te baja por demás, y conocen a alguien que se le bajó la glucosa y pasó un mal momento y se desmayó. Bueno, todo eso por suerte cambia permanentemente. Como tenemos mucha alta casuística de diabetes a nivel mundial, por ejemplo, para el año 2030 se proyectan 360 millones de personas con diabetes, lo que es una barbaridad. Actualmente en Argentina tenemos 11.5 a 13% de personas de nuestra población argentina entre 18 y 75 años con diabetes, ¿sí? Por supuesto que ese porcentaje que te cuento aumenta, por ejemplo, según la edad. Si tomamos solamente una franja etaria de personas de 20 años va a ser un 4% la incidencia de diabetes, y si tomamos personas mayores de 65 años pasa a ser un 35%. Entonces, digo, como hay tanta gente con diabetes a nivel mundial, lo que al menos es bueno es que se hacen muchos estudios de investigación permanentemente, precisamente explorando nuevas herramientas de tratamiento, sobre todo, también nuevas herramientas diagnósticas. Entonces hoy, volviendo a lo que vos decías del cambio de paradigmas, el hecho de recibir un diagnóstico de diabetes cambia la perspectiva. Siempre le digo a los pacientes, no se preocupe, hay un montón de cosas que podemos hacer, y si uno hace las cosas bien y logra mantener un buen control de su diabetes, no tiene por qué tener ninguna de aquellas complicaciones tan temidas, sino una vida con la misma calidad de vida y pronóstico que alguien que no tiene diabetes. Precisamente hoy se apunta a que el tratamiento del paciente con diabetes le ofrezca controles de laboratorios iguales a las personas que no tienen diabetes, ¿sí? Por supuesto que requiere un compromiso, requiere tomar el medicamento, requiere tener cuidados alimentarios, pero que ya no son tan restrictivos. Hoy tenemos muchas opciones alimentarias saludables, ricas, y entonces el paciente puede lograr realmente igualar sus valores al de una persona que no tiene diabetes, y de este modo no temer esas complicaciones y ese pronóstico que antes parecía sombrío. Bien. ¿Hay algunas situaciones que las personas tengan que tener en cuenta para acudir a un diagnóstico temprano, para no llegar tarde? Es decir, ¿puede alguien vivir y no darse cuenta que tiene diabetes, por ejemplo? Sí, puede alguien vivir y no darse cuenta que tiene diabetes en fases tempranas, ¿sí? Tiene uno que prestar atención si hay antecedentes familiares de diabetes, ¿sí? Sobre todo antecedentes más cercanos, madre, padre, hermanos. Por ahí mi tía, abuela tenía diabetes, es un antecedente lejano, resta el riesgo, pero con antecedentes cercanos uno tiene que saber que tiene más riesgo de tener diabetes. Si las mamás han tenido bebés que nacieron con 4 kilos o más, hoy es un factor reconocido de riesgo para diabetes, y muchas veces cuando lo comento en el consultorio la gente se sorprende porque no tiene en cuenta este dato. Si una mamá tuvo un bebé que nació con 4 kilos o más, marca que esa mamá tiene riesgo aumentado de tener diabetes en su adultez. Entonces no por ahí una diabetes que hubiera saltado apenas fue mamá, sino que precisamente con el paso de los años va aumentando ese riesgo. Entonces, prestando atención a esto y además a otros factores de riesgo como pacientes con sobrepeso, pacientes sedentarios, gente que se alimenta mal, tener en cuenta que todos son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces tener por lo menos la atención de hacer un análisis de rutina con el médico clínico una vez al año, al menos una glucemia. Si esa glucemia es mayor a 100, no 110 como dice en la grilla de laboratorio, eso ya este año desde la Sociedad Argentina de Diabetes, en marzo de este año ya se dictaminó que la glucemia normal aceptada en Argentina es 100 o menos, así que seguramente ya próximamente los laboratorios estarán modificando esa grilla de la normalidad, pero tener más de 100, 103, 104 ya nos tiene que llamar a la atención, y por ahí consultar, sí, hacer una consulta más especializada para ver qué otros estudios sean necesarios para diagnosticar si hay una diabetes en fase temprana que no va a dar síntomas clínicos, el paciente no va a sentir nada distinto, pero esa diabetes empieza a trabajar porque no está controlada y va entonces subiendo los valores y tiene ahí la oportunidad de ir haciendo quizá algún daño, ¿sí? De ahí la importancia de lo que vos decís de darnos cuenta tempranamente. ¿Cuándo se da en niños, doctora?
Bueno, en niños suele ser, la mayoría de los casos de niños, es una entidad distinta, que te diría que casi da la casualidad que tiene el mismo nombre que la diabetes del adulto, porque es muy cierto, hasta ahora hemos hablado de lo que es diabetes del adulto o la diabetes tipo 2. La diabetes del niño, que también puede ocurrir en adultos, en jóvenes, puede ocurrir a cualquier edad de la vida, solo que es más frecuente en niños, es un fenómeno autoinmune. Acá nada tiene que ver la herencia, el sobrepeso, la mala alimentación, la falta de actividad física, nada tiene que ver todo eso. Es un fenómeno autoinmune como otras patologías autoinmunes, por ejemplo, como una tiroiditis de Hashimoto, como una artritis reumatoidea, son defensas del cuerpo, nuestro sistema inmunológico que desconoce al páncreas como propio, el páncreas es nuestra fábrica de insulina, y lo ataca confundiéndolo con un virus o un agente externo. Al atacarlo, mueren nuestras células productoras de insulina y ya el paciente no puede fabricar más insulina. Por lo tanto, ese es un fenómeno sí mucho más rápido, donde a lo mejor en un mes el paciente desarrolla esa diabetes y antes de eso no había realmente ningún signo de que pudiera haber una diabetes. Es esporádico, no es hereditario, no es muy frecuente, pero puede ocurrir como todas las enfermedades autoinmunes, y sí ahí el paciente, el niño, presenta síntomas que los padres se dan cuenta, sobre todo que orina mucho y mucha cantidad, no solo el orinar a cada ratito. Si uno orina cada ratito pero es poquita cantidad, lo más probable es que sea una infección urinaria. Entonces digo, no es para volverse loco, los niños suelen orinar a cada ratito, sus vejigas son pequeñas, orinan acá, pero acá te llama la atención porque el nene se levantó 9 veces en la noche a orinar, por dar un ejemplo, sí. Orina mucha cantidad, lo acompaño y veo que orina, tiene mucha sed, pide líquido, y los niños toman los líquidos que tengan a mano, entonces muchas veces lo que toman es coca o cualquier otra gaseosa con azúcar, entonces empeorando el cuadro, o agua, lo que fuera, pero te llama la atención la cantidad de líquido que está tomando ese niño. Esos son los síntomas más frecuentes, y también tienen pérdida de peso y mucho cansancio. Entonces es algo que alerta a los padres. Habitualmente no es que no pase un padre que no se dé cuenta, pero esos son los síntomas que tenemos que estar atentos. Es poco frecuente. Al día de hoy no hay prevención, porque no depende de factores, de cosas que uno esté haciendo mal. Pero sí hay tratamientos cada vez mejores también para diabetes tipo 1, hay tratamientos cada vez mejores. Gracias.